En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos, y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Hace tiempo no tenía yo un diácono a mi lado para que proclamara el Evangelio. Entonces es una novedad para mí, es una novedad bonita. Además es mi hermano, ¿verdad? Bien, la palabra de Dios hoy es muy rica, muy linda. Y yo voy a tomar un pensamiento partiendo de la primera lectura que hemos hecho del libro del Deuteronomio, que coloca esas expresiones en los labios de Moisés. Y Moisés dice que va en nombre de Yahvé, de Dios, va a proporcionar al pueblo un profeta, pero un profeta venido desde Dios, porque al final dice la lectura, va a bendecir a los que hablen en su nombre, los que hablen su palabra. Ojalá todos nosotros fuéramos profetas que habláramos de Dios. Es un recuerdo, no es un privilegio, es un don que tenemos. Todos en el día de nuestro bautismo, cuando al final de las aguas sobre nuestra cabecita, el ministro del sacramento ungió aquella cabeza de aquel niño, de aquella niña, con esta expresión: para que seas para siempre sacerdote, profeta y rey. Todos estamos llamados a vivir esta triple condición: ser sacerdotes, ser profetas, ser reyes en la comunidad, pero rey como el servidor, profeta como el que habla de parte de Dios, y sacerdote como el que hace la comunidad en la oración, en el encuentro fraterno. Todos deberíamos vivir esta experiencia, este don hermoso que Dios nos ha regalado, de esta triple realidad que inundó nuestra vida en el día de nuestro bautismo. Pero el libro está consciente que también, así como hay grandes y buenos profetas que hablan en nombre de Dios, dice la misma lectura, también aparecen falsos profetas, dice, que no hablan lo que Dios ha mandado, sino que hablan en su propio nombre, quitan a Dios del lugar que le corresponde y se colocan ellos. Y es una tensión que tenemos que estar siempre presente. No solamente los sacerdotes y las religiosas, sino todos nosotros. Somos pueblo santo de Dios, pueblo de reyes. Cantamos antiguamente en la iglesia, pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal.
Y en esta palabra que escuchamos de Moisés, de parte de Dios, él hace alusión a esta profecía de enviar un gran profeta venido de Dios, pero sacado dentro del pueblo de Dios mismo. Dice, es por una razón, que el mismo pueblo tenía miedo de hablar con Dios, tenía miedo de que Dios se les presentara, porque Dios les hablaba entre truenos, rayos, centellas y nubarrones todo el tiempo. Por eso no querían que Dios les hablara a ellos directamente, porque tenían miedo a Dios. Y Dios, hermanos, hermanas, en ningún momento de la existencia humana se ha hecho presente para hacer daño al pueblo de Dios, todo lo contrario, para hacerles siempre el bien, para indicarles el camino de vivir la vida como debe vivirla un auténtico hijo o hija de Dios. Pero ciertamente en esa mentalidad antigua había esta imagen falsa de Dios. Ciertamente que Dios es poderoso, ciertamente que Dios es lo más grande, es el más sabio, no hay otro tan sabio como Dios. Pero antes de ser sabio, antes de ser potente, antes de estar en las alturas, Dios es Padre. Padre de todos nosotros. Y eso es lo que el mismo Jesús nos enseña en el Evangelio, para que nos dirijamos a Padre Dios. Dice, llámenlo. ¿Cómo dice Jesús que llamemos a Yahvé? Abba Padre, que es papaíto, papá, papito. Hablar a Dios con ese sentimiento de filiación y sentir y vivir a Dios como papá, como un papá que nos ama, como un papá que nos quiere, con un papá que está pendiente de nosotros. Y ante esta situación de temor del pueblo de Dios, de ver o de escuchar a Dios por esas definiciones que vienen hechas de Él en el Antiguo Testamento, que infundían temor, mucho temor. La gente está esperando que venga una nueva voz de parte de Dios. Y dice Moisés que va a enviar un nuevo profeta, un profeta sacado de entre ustedes, dice, que hablará mis palabras, ¿verdad? Y en mi nombre les dirá todo cuanto yo quiero decirles a ustedes. Y creo que esa es una experiencia, queridos hermanos, que tenemos que tener muy presente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Porque no solamente los sacerdotes y las religiosas o religiosos estamos enviados únicamente, llamados para anunciar la buena nueva de la salvación, el gozo del Evangelio, como dice Papa Francisco, sino todos nosotros, laicos, bautizados, casados, solteros, consagrados o laicos, estamos llamados a proclamar esta nueva manera de ser profetas entre la gente. Y ciertamente, queridos hermanos, yo soy un convencido de que el profeta, más que hablar, vive. Y con su vida, con su actuar entre la gente, con las actitudes con que procede en todos los momentos, debe presentar el amor auténtico que Dios nos tiene. No ser más soberbios, no tener de esa manera tan distorsionada lo que significa la autoridad. Porque de Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio que acabamos de escuchar hoy, presentándose Jesús en esa sinagoga de Cafarnaúm, todavía existe, ¿saben? Ya no está más el templo completo, pero están todas las columnas y algunas bases y puertas de esa sinagoga de Cafarnaúm,
donde Jesús se presentaba como buen judío sábado a sábado para escuchar, para participar, y una vez se fue invitado por el sacerdote de la sinagoga a que él compartiera lo que la palabra de Dios le decía. Y en la ocasión que presente el Evangelio hoy, Jesús llega el día sábado, que para los judíos, su bendito día, el Shabbat. Estaban reunidos y entre la gente había uno que estaba poseído por el mal. Los demás como que no captaron. ¿Saben ustedes que es una de las tristezas de Jesús? Es que a muchos les habló, a muchos sanó, a muchos liberó, y a tantos les mostraba el amor del Padre lleno de bondad, de ternura y de comprensión. Pero no todos lo quisieron aceptar como Mesías venido de Dios. Y lo veían como un predicador más. Más aún los judíos tenían miedo de que cada día se sumara más gente siguiendo a Jesús, más que por la palabra, por la vida que vivía, de cercanía, de amistad, de sencillez, de capacidad de dialogar con todos. No rechazar a nadie. Jesús fue a comer a distintas casas, entre ellos casas de fariseos. No rechazaba a nadie. Eso era lo que Dios quería presentar en el tiempo del Nuevo Testamento. La figura auténtica del profeta venido de Dios. Uno que más que hablar, aunque hablaba con sus labios de parte de Dios, uno que vive exactamente la palabra de Dios con sus acciones y con sus palabras. Y esto es la esencia de esta palabra, hermanos. Repito, como comencé diciendo, todos hemos sido bautizados y llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes en nuestra comunidad. Pero qué feo es encontrarse un cristiano, una cristiana que va a misa, no se pela misa los domingos y a veces entre semana, y luego su vida contradice todo lo que es la palabra de Dios. Todo lo que manda el Señor es echado afuera para hacer presente solamente las cosas de mi propio egoísmo, de mi propio ser, de mis propias ambiciones, de mis propios complejos. Dios no quiere a todos que seamos hermanos. Y para crear hermandad, para crear siempre más la fuerza de la presencia salvadora de Dios, hace falta que todos hablemos de parte de Dios. Ustedes dos son papás de estos dos que están aquí. ¿Sí? Muy bonito. Eso está bien, ¿verdad? Que vengan a la misa papá, mamá, jóvenes padres con sus dos hijitos. Pero ojalá que lo que vivimos aquí en la Eucaristía, lo que escuchamos aquí en la casa de Dios, lo llevamos a la casa. Y aunque nos cuesta, comenzamos a hacer el esfuerzo por aplicar la palabra de Dios a mi propia vida. Y una actitud propia de un creyente, de un cristiano, ante todo, es la vivencia de la caridad. ¿Sí? Caridad como caritas, que es amor expresado, amor de ágape, decía Benedicto XVI, amor de ágape, amor que nos hermana, amor que nos hace sentir comunidad, amor que nos ayuda a crecer en esa experiencia del amor. Mi papá es regañón, pero me quiere mucho. Mi mamá le gusta que ponga orden en la casa y me llama la atención, pero me lo sabe decir. Y creo que es bonito. Mamá y papá tienen problemas, puede pensar la que es más grande porque ya capta más. Pero ellos están trabajando por superar sus debilidades, sus deficiencias. Allá se encierran en la habitación de ellos dos y ahí se agarran hasta de los pelos, pero delante de ustedes nada. Y creo que es una lucha que todos tenemos por transmitir vida. Y la vida es Jesús.
Y la vida es Dios, nuestro Padre. Y todos ustedes que domingo tras domingo vienen acá para encontrarse celebrando la Eucaristía, y por supuesto yo también y el diácono, que escuchamos la palabra de Dios. Esta palabra se nos comunica de parte de la Iglesia en el nombre de Dios, no para que al salir de la misa dejemos la hojita colgada allá donde la meten. ¿Cómo que se llama la hojita esa? Que tiene la palabra, es el pescador. Y la metemos allí, hasta allí llegó la palabra de Dios. Salgo a la calle y la palabra ¿dónde está? No se quedó en la cajita, no. Si la palabra de Dios no va en tu corazón, no va en tu vida, has perdido una hora, hora 3/4, hora y media, 40 minutos, sentado en un templo donde la palabra de Dios no ha calado para nada en tu vida. Y creo que es necesario hoy más que nunca, queridos hermanos, hoy más que nunca, donde nuestra juventud, nuestros muchachos, desde pequeñitos hasta más grandes, tienen la otra arma a su lado, que es el Internet, el telefonito móvil, ¿verdad? Que nos enseña. Ayer me preguntaba un joven, ¿y es malo tener móvil, ¿cómo se llama eso? Teléfono celular. Dije, no, es buenísimo, porque ese es un recurso que la tecnología pone a nuestro alcance para que nos informemos, para que nos comuniquemos, para que sepamos hacer uso de él, de la información que me puede brindar. Pero necesita que esos niños a quienes los papás modernos le entregan el teléfono desde la primera hora, necesitan enseñarles a manejar las nuevas tecnologías, los recursos que ella pone en nuestras manos. Porque lo que escuchan en la iglesia debe coincidir con lo que escuchan en la casa, entre hermanos, entre esposos y entre padres e hijos. Y pienso que es lo que Dios está reclamando, hermanos. Llevar la palabra a la vida. No quedarse simplemente porque fui a misa y comulgué. Y después cuando llego a mi casa, me pongo un limón entero en la boca, lo mastico y pongo cara fea y bravo. Y no, lo que Dios está esperando de nosotros es algo importante. ¿Saben una cosa que se llama ternura? ¿Saben lo que es la ternura? ¿Saben lo que es la ternura? ¿Sí o no? ¿Qué es la ternura? A ver, ¿qué me dice? No, te ríes. Ternura es para todos nosotros, también para los hombres, no solamente para las mujeres. Ternura no es otra cosa que el amor expresado, ¿sí? Que el otro sienta que a pesar que metió la pata, yo lo quiero igual. Y en lugar de maltratarlo, lo llamo y le digo, ven hija, ven mi esposo, ven esposa, ven hermano. Cometiste un error, vamos juntos a tratar de superar este error. Yo te perdono, caminemos juntos. O cuando llegan cansados del trabajo, de la calle, de la oficina, del taller, de la fábrica, y lo que encuentran en la casa es pura amargura, pura malestar, puro descontento, y hasta la comida fría le sirven al pobre hombre. Eso no tiene nada que ver con el querer de Dios. Y hablar de Dios no es hablar de puras estrellitas y de angelitos pintados sobre nubes. Es hablar de la forma como vivimos todos los días en nuestra casa, en nuestro hogar. Cómo mantenemos, cultivamos, fortalecemos las relaciones entre nosotros en nuestra casa. Cómo adoramos la palabra. Oración colecta decía hoy de esta manera, ¿no? Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma. Adorar a Dios con toda el alma. Pero Francisco de Sales decía que para adorar a Dios, ciertamente hay distintas formas de adorar y de buscar a Dios. En el sacramento de la Eucaristía particularmente. Pero adorar al Dios que está presente
en la vida de cada hermano y hermana mía. Allí está Dios. Adorarlo es respetarlo, es valorarlo, es tomarlo en cuenta. Esa es adoración. El Papa está pidiendo hoy día que crezcamos en esta experiencia de adoración a Dios. Pero de nada nos sirve venir aquí a la novena o venir a la capillita que ahí está esperando con una velita bien prendida y quedan como 15, 20 minutos rezando y a veces a alta voz. Yo no entiendo nada de lo que dicen, porque hablan en su lengua quiché. No entiendo nada. Después salen y van a pelear, o van de mala cara, o salen así aburridos. No sirve. No sirve. La palabra de Dios está llena de elementos para enriquecer no solamente nuestra vida cristiana, sino para enriquecer en primer lugar nuestra vida humana, nuestra manera de vivir, de compartir, de estar juntos, de trabajar, de relacionarnos con los otros. Todo esto es palabra de Dios, todo eso es profecía de Dios. Queridos hermanos y hermanas, yo sé que el Padre Hugo habla cortito y hablo bien largo. Les dejo por ahí estas palabras. ¿Sí? Voy a enviarles otro profeta, al cual ya no le van a tener miedo, dice Moisés, sino que va a ser amigo, va a ser cercano, va a ser tu compañero. Y el gran profeta es Jesús, el Señor. Pero cada uno de nosotros, cuando envió los primeros 72, ¿qué dijo el Señor Jesús? Los envío donde yo he pensado ir. No van en su propio nombre, van en nombre de Dios, van en nombre de Jesús, van en nombre de la verdad, de la fe. Dios nos está enviando a todos nosotros a ir al encuentro de aquellos donde Él piensa llegar. Pero para que el otro sienta la presencia de Dios, cuando yo me acerco a Él, habría que tener las actitudes que tuvo María cuando recién preñadita del Espíritu Santo, corrió a visitar a su prima Isabel, que ya estaba en el 6º mes de embarazada. ¿Y qué pasó? No había abierto la boca siquiera María. Cuando la prima la vio, ¿qué pasó? Se llenó de gozo, de alegría y exultó a Dios. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Dichosa tú. Qué hermoso fuera, queridos hermanos y hermanas, que en cada lugar donde nos encontremos, a cada sitio donde vayamos, a cada hijo que tenemos, a cada esposo, a cada esposa, a cada hermano, le hiciéramos sentir esta presencia salvadora, liberadora y que causa felicidad. Causa felicidad vivir la experiencia de Dios. Los invito entonces a tratar de profundizar esta palabra de Dios y aplicándola a la propia vida, van a ver qué bonito es. Uno siente que es capaz de superar sus propias debilidades y lleva paz, alegría y armonía a los hermanos. Dios nos escuche. Amén.